cuenta celular dice: Daniel, muy buenos días, bendiciones a su hija. ¿Cómo Muchas hacemos para gracias. garantizar que esa paz total no nos lleve a otra negociación después con los futuros capos que no entren en esta? Sí, pues yo quisiera tener la fórmula mágica para decir cómo hacerlo, pero es muy difícil. Por un lado, el plan de paz total del gobierno del presidente Petro es muy ambicioso porque plantea tener mesas simultáneas con una guerrilla de claro origen político, aunque también haya cometido crímenes comunes durante el camino, que es el Ejército de Liberación Nacional, con unas disidencias de las FARC, una de las cuales es bastante entregada al narcotráfico y la otra por ahí, y con unas bandas criminales, y pretende tener como dos carriles, como si fuera una carrilera. Por una va la negociación política y por otra el sometimiento a la justicia, para que avancen simultáneamente. Es una cosa muy difícil, porque imagínense que en el proceso de paz con las FARC se fueron casi 2 gobiernos de Santos y era un solo grupo con unas condiciones, digamos, para la negociación que hacían deseable la cosa y todo. Y el proceso de negociación sufrió un desgaste muy grande por la demora en decidir, por todas estas cosas. Y cuando se firmó, ya no era la ilusión que se tenía al comienzo. Entonces, si eso pasó con un solo grupo, imagínense lo que puede pasar con estas jugadas simultáneas de negociaciones. Todo es bastante complicado. Yo tengo buena impresión del Alto Comisionado para la Paz, me parece que es una persona con buena intención, que tiene un encargo complicadísimo en una negociación que no tiene antecedentes en Colombia. En cambio, por ejemplo, tengo algunas dudas razonables sobre la voluntad de paz del ELN, porque es un grupo que tiende a dilatar los términos, a no concretar y a no negociar. Tengo dudas sobre la conveniencia de reconvertir estas disidencias otra vez en guerrillas, dándoles un espacio político. Eso había quedado prohibido en el acuerdo con las FARC, que está integrado al bloque de constitucionalidad. Y tengo también dudas sobre la interlocución real que tienen estas bandas y el mando que tienen, si realmente pueden controlar sus hombres, digamos lo que llaman organizaciones criminales de alto impacto, que ya saben ustedes, es el Clan del Golfo, los Pacheli, la Terraza, los Chonta, una serie de bandas y de pandilleros que sobre cuya unificación de mando pues caben razonables dudas. Entonces, es muy difícil la apuesta que está haciendo el gobierno, tiene muy buena intención, pero un panorama bastante complicado. Bueno, no, pues, y aquí hay más preguntas, don Daniel. Dice Carlos Andrés Arias López: Daniel, ¿cómo cambiar la forma en la que se juzgan entes como la Procuraduría o la Fiscalía? Las actuales son descaradamente parcializadas, señor. Saludos. Sí, pues hubo una iniciativa para crear un tribunal de aforados que fuera independiente y todo, pero por el camino, digamos, durante el trámite del proyecto, eso se volvió tan malo que era mejor hundirlo que dejarlo avanzar. Entonces, yo no tengo idea clara de lo que pueda hacer, pero quizás sea hora de revisar ese andamiaje institucional en función de que esos organismos de control y sus titulares realmente tengan contrapesos, que si cometen una arbitrariedad, un abuso de poder, un abuso con el uso de los recursos públicos, pues también haya quien los ronde a ellos, como no pasa hoy. Don Daniel, dice Wilmer Toro: Daniel, viendo la nota de Noticias 1 sobre la venta de la AAA, ¿cómo es posible que un contrato multimillonario lo realicen en 7 horas con presiones y sin revisiones? Pues yo quedé con la misma sensación y ese era el reporte de hoy, porque además quedé con la terrible sensación de que era una negociación desigual, porque era la negociación de un alcalde de Barranquilla fortalecido que tenía a la Procuradora General de su lado frente a un presidente de la SAE suspendido por la Procuraduría
que no podía siquiera llegar a la mesa, representado por un abogado que tiene su propia agenda política por encima de la SAE. En fin, era un tema en donde no tenía forma de salir bien la entidad nacional y no salió bien. Pero al final del día me parece que es bueno que el país conozca lo que se está haciendo, porque eso también les dificulta seguir haciendo cosas como esta. Y pregunta Fabián Tadeus, don Daniel, es decir que la venta de la AAA ya es un hecho a propósito del reporte de hoy, no hay nada que hacer para revertirla, de igual forma la multa sería mucho menos que el decremento, ¿no? A ver, no es un hecho en la medida que se tienen que ejecutar las etapas sucesivas de un contrato. El contrato establece unos términos para los pagos y que las acciones no se van a ignorar sino cuando se haya efectuado el pago final. Pero también firmaron una cosa que es absurda, que es que la nación conserva sus derechos patrimoniales pero pierde sus derechos políticos. ¿Qué quiere decir esto en plata blanca? Que la nación conserva su derecho a tener las utilidades, pero no tiene derecho a estar representado en proporción en la junta directiva de la entidad. Entonces, la junta directiva la va a manejar el alcalde de Barranquilla. Y lo de las utilidades, pues es muy relativo, porque la junta directiva puede decidir recomendar no repartir utilidades y entonces la nación se queda con su derecho de papel, porque si la junta decide no repartir utilidades. Entonces, eso es, digamos, esa es la trampa, la manzana envenenada de todo el acuerdo. No hay forma de prever cómo va a ser la ejecución de esto. En el acta quedó una salvaguarda de que la valoración se tenía que hacer por cuenta de una tercera entidad. Vamos a ver, ya no puede ser Deloitte porque ya participó en eso y además en la valoración de Deloitte que conocí anoche, pero es que estoy guardando eso para otro reporte, entonces me lo cuento ahorita y no. Mejor después lo cuento. Bueno, y dicen entonces, dice David Gómez, buenos días Daniel, ¿y qué acciones de verdad se pueden tomar contra la procuradora? Es evidente el detrimento patrimonial en esta feriada empresa. Pues es que es un detrimento relativo porque pasa de un bolsillo público a otro bolsillo público, entonces al final es el público el que está ganando, luego es difícil fundamentar el detrimento patrimonial. Lo que pasa es que mientras en un caso gana la alcaldía de Barranquilla, en otro pierde la nación, que son todos los contribuyentes del país. Pero ese sería un alegato interesante en un tribunal de arbitramiento o en un proceso administrativo. Y ahí, perdón, don Daniel, esta pregunta es mía. ¿El bolsillo al que entra regional luego es un patrimonio de la región o todo es patrimonio nacional? No, el bolsillo que entra a la alcaldía de Barranquilla está compuesto por empresas del municipio de Barranquilla y bueno, estaba el señor William Vélez y ahora esa parte parece que la va a comprar las empresas públicas de Medellín, que también son públicas, pues mayoritariamente. Entonces, ahí, digamos, ganan unas empresas públicas, las de Barranquilla y las de Medellín, y pierde la nación porque la SAE es patrimonio de la nación.